códigos y formas de pensamiento en el ejercicio del poder, y el profesor Freddy Leonardo Reyes Albarracín, de la Universidad Santo Tomás, con el tema Escenarios estratégicos en un horizonte de transición y posconflicto para el contexto colombiano. Este bloque del evento estará moderado por el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Julio Eduardo Benavides Campos. Nos permitimos referenciar brevemente sus perfiles. Profesor Andrés Calle Noreña, es comunicador social de la Universidad Javeriana y estudios terminados en antropología. Profesor titular de la Universidad de Manizales, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Comunicación Social y Periodismo. Investigador en estructuras y lenguajes. Investigador sobre jóvenes de Colombia en situación de conflicto. Autor de textos como Palabras de pan duro y Alaska, alfabetos y estructuras mentales. Ciudadano empeñado con el proceso de paz y el posacuerdo. Un coleccionista de palabras. El profesor Freddy Leonardo Reyes Albarracín es candidato a doctor en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social IDS de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y comunicador social de la Fundación Universidad Central. En la actualidad trabaja como docente del énfasis de Comunicación y Educación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás y forma parte del grupo de investigación Comunicación, Paz, Conflicto. También hace parte del Comité de Estudios sobre la Violencia, la Subjetividad y la Cultura, y su trabajo investigativo relaciona los temas de memoria, ley y violencia en el Cauca, Colombia. Le damos la palabra al profesor Julio Eduardo Benavides Campos, moderador del panel, quien les explicará la dinámica de este bloque. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Bueno, tengo el gusto de compartir aquí con los colegas un tema que podríamos inscribir dentro de lo que Carl Bernstein, que fue uno de los periodistas que destapó el famoso escándalo de Watergate, diría acerca de lo que es el periodismo. Él alguna vez en alguna declaración en un documental dijo: el periodismo es la cultura existencial del momento del que hablamos. Y me parece que el hecho de pensar lo que podría significar el ejercicio periodístico en unos tiempos de transición, de posacuerdo o de posconflicto, es un reto frente al cual hay que preguntarnos cómo tendría que ser ese periodismo. Quiero, y en esto disculpen que sea desordenado, quiero agradecer a nombre de ASICOM, que es la Asociación Colombiana de Investigadores de la Comunicación, este espacio AFACOM. Esta es una iniciativa que va por su segundo año. El año pasado en Cartagena, ASICOM también tuvo un espacio para poder exponer aquello que desde la investigación se viene desarrollando en distintos temas que son de actualidad. No voy a quitarle más tiempo, simplemente a decir que nos vamos a mover en una dinámica de una exposición aproximadamente para cada uno de nuestros colegas de 20 minutos, luego de lo cual entraremos a un espacio más de debate y de conversación. Entonces, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer término, dar las gracias a AFACON y a ASICOM por ofrecer este espacio y para poder compartir con todos ustedes pues, estas reflexiones sobre periodismo y memoria como escenarios estratégicos en un horizonte. Yo antes de hablar de posconflicto también hablo de transición para el contexto colombiano, y fundamentalmente hay dos ideas que me interesa pues compartir con ustedes. Cuando pienso en periodismo y memoria para una eventual transición que se derive de unos acuerdos con los distintos grupos armados, pienso en dos líneas. La primera es
el registro periodístico pensado como un acervo, como una materialidad a partir de la cual podemos comenzar a adelantar desde la investigación trabajos de recuperación de memoria. Esa es como la primera línea. Pero ahí quiero plantear un elemento, si se quiere, polémico y provocador para la discusión. Y es que cuando uno revisa la literatura sobre el papel del periodismo, o cuando se tiene la oportunidad de dialogar con los periodistas, con los reporteros, con los redactores en los medios de comunicación, pues hay una idea muy generalizada, y es que no se duda en calificar que pues ese trabajo periodístico es un registro que va quedando para y de la memoria. Es decir, los periodistas parten de la premisa de que ese registro es de memoria y es para la memoria. Y comprar la idea es sencillo. Efectivamente, si yo leo una noticia, si escucho un noticiero, un archivo sonoro, veo un archivo audiovisual, efectivamente el registro lo que hace es detonarme la memoria. Lo que yo quiero plantear en últimas es que el registro periodístico por sí mismo no es un registro para la memoria. Si le compramos la tesis a Platón y a Derrida de que el registro, cualquier tipo de registro, es exterior a la memoria, no es la memoria en sí, lo que va a posibilitar ese registro es detonar el recuerdo, detonar y propiciar la rememoración, propiciar la remembranza. La pregunta entonces que uno podría formularse es cuándo un registro periodístico activa y si todos los registros activan la memoria. Para llegar al punto y ser muy concreto, efectivamente yo siento que en términos investigativos el registro periodístico, las noticias, las crónicas, los reportajes, los testimonios, constituyen un acervo valioso para adelantar trabajos que nos permitan recuperar, ¿cierto?, eventos del pasado relacionados con esto que llamamos conflicto interno armado, y volverlos inteligibles, volverlos comprensibles, incluso preguntarlos por ciertos factores, ¿cierto?, que han propiciado todo esto que denominamos conflicto interno armado. Pero creo que un buen punto de entrada para comprender el asunto está en los géneros periodísticos. Usualmente la noticia por sí misma, ¿cierto?, por sus condiciones de producción, no es un registro que posibilite efectivamente detonar la memoria. Si uno hace el ejercicio de irse a periódicos o a noticias no de corta duración, de un pasado reciente, sino noticias o registros periodísticos, por ejemplo, del siglo XIX, y uno empieza a mirar esas noticias, usualmente uno encuentra una cantidad de datos, pero son datos que efectivamente resultan ininteligibles. De hecho, en el tiempo presente, cuando uno lee las noticias, ¿cierto?, las noticias son comprensibles porque uno es el que le otorga como narratario, como lector, el contexto. Donde quiero llegar es que efectivamente aquí es importante el reportaje como género periodístico que, abrevando pues de la investigación, abrevando del trabajo de reportería, lo que nos explicaba Olga Bear y el maestro Alberto Donadio, ¿cierto?, encontramos efectivamente un registro periodístico que está en clave de memoria. Y los ejemplos, pues bueno, los encontramos en lo que nos planteaban los dos expositores anteriormente, ¿cierto? Voy a traer un ejemplo bien interesante, el libro de Germán Castro Caicedo, El Palacio sin Máscaras, que de hecho es un libro que editó Planeta, lo editó una vez y nunca volvió a salir. Nunca lo volvieron a reeditar. Ese libro es bien interesante porque lo que hace desde la investigación periodística y un poco a contracorriente de lo que ha sido el método de trabajo de Germán Castro Caicedo, que abreva mucho de la etnografía, de ir a hacer
la reportería pues hay en sitio. Este es un trabajo que él hizo a partir de documentos, de archivos judiciales, y construye nuevos sentidos de ese evento que es la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma por parte del Ejército. Ahí me parece que es importante, y haciendo casi que una nota de pie de página, anotar algo que en Colombia, en relación con la memoria, que es ambiguo, y es que desde hace 10 años, cuando se introduce la Ley de Justicia y Paz, se inicia como en el país y en los distintos ámbitos una especie de boom por el tema de la memoria. Pero tenemos distintas denominaciones y casi que el asunto de la memoria es un asunto ahí como naturalizado. Hablamos de memoria histórica, hablamos de memoria colectiva, hablamos de memoria cultural, hablamos de memorias secas, ¿cierto? Y a veces no hay un mínimo pues, de qué entendemos por este tema de memoria. Si seguimos a la profesora argentina Elizabeth Yellin, en este libro de los trabajos de la memoria, ella nos ofrece una definición muy básica de lo que uno podría comprender que es la memoria. Es el sentido que yo construyo sobre el pasado, como no hay un solo sentido sobre ese pasado, hay múltiples sentidos y hay una disputa política y social entre esos distintos sentidos. Y en tercer lugar, cómo uno de esos sentidos alcanza tal grado de legitimidad que en un momento dado se convierte en verdad. Bueno, lo que hace Germán Castro Caicedo en el Palacio Sin Máscaras desde la investigación periodística es ofrecer nuevos sentidos para iluminar, ¿cierto?, ese evento de hace 25, 26 años que aún está abierto. No es un asunto del pasado, es un asunto del presente. Por otra parte, cuando uno trabaja con los registros de periodísticos, en términos muy investigativos, también hay que entender que el registro por sí mismo no nos habla, el archivo por sí mismo no nos dice nada. El archivo nos va a empezar a hablar cuando efectivamente como investigadores lo comenzamos a interrogar, lo comenzamos a problematizar. En ese sentido, pues la tesis que trato de construir es pensar el registro periodístico como un fármaco para la memoria que ilumina tanto como puede llegar a oscurecer. Y esa sería como la primera línea muy burda, muy gruesa, muy desordenada que quisiera presentarles. La segunda línea, bueno, sobre esto los dos expositores que nos antecedieron dieron cuenta de manera amplia y digamos no quiero como volver a elementos que ellos ya plantearon, simplemente es decir que de cara a una transición política que se derive de los acuerdos que se logren en La Habana y juntándolos con todo lo que ha significado la Ley de Justicia y Paz, que ya este año completa 10 años desde que está funcionando, todo este asunto de las versiones libres, y bueno, y por estos días estaba circulando la noticia de que uno de los principales comandantes del paramilitarismo, Freddy Rendón, alias el Alemán, que era el comandante del Elmer Cárdenas en la zona del Chocó, estaba por salir libre porque había cumplido ya con todos los requisitos de justicia y paz. Es pensar cómo efectivamente el periodismo y la memoria como campos resultan estratégicos para todo lo que se nos vendría en una eventual transición, tanto política como social como económica. Porque las complejidades que se derivan de ese proceso, digamos, son muy difíciles de encarar. Y ahí hay un elemento sobre el cual dos puntos que quiero plantear de manera muy concreta. La primera, lo decía Olga Bear, cómo literalmente el periodismo no ha estado a la altura de todos estos procesos.
no solamente con lo que está ocurriendo ahorita en el tema de La Habana, con todo lo que ha ocurrido en Justicia y Paz. Llevamos 10 años, vamos a cumplir 10 años de Justicia y Paz. Y si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es Justicia y Paz? ¿Qué se ha derivado de todas esas versiones libres que han ofrecido los paramilitares desmovilizados? Y sigue siendo una realidad que no logramos comprender. Y resulta que en Justicia y Paz se han dicho cosas muy importantes. Se han dicho, los perpetradores han dicho cosas muy importantes. Voy a poner un ejemplo, HH, Eber Velosa García, que era el comandante del bloque Bananeros y del bloque Calima, un tipo que reconoce en las audiencias de Justicia y Paz que él ordenó más de 1.200 asesinatos. Bueno, gracias a las confesiones de HH en un tribunal de Justicia y Paz, gracias a esas confesiones, por primera vez en la historia de Colombia, de manera oficial, un tribunal reconoció que lo que ocurrió con la UP fue un genocidio político, que eso lo sabíamos todos, pero que lo reconociéramos desde un tribunal a partir del testimonio de Justicia y Paz es importante. Y no obstante eso, no fue noticia, no pasó por la agenda de ninguno de los medios. Para poner otro ejemplo relacionado con alias el Alemán, con Freddy Rendón, que creo que le negaron la excarcelación. Dentro de las confesiones que él brinda en Justicia y Paz, demostró, evidenció, entregó las pruebas que comprometían a transnacionales, Chiquita Brand, en todo el fenómeno paramilitar. Y eso no ha sido noticia en los medios de comunicación. Ese es un primer punto. Y un segundo punto es que en todo este ejercicio de Justicia y Paz, y que es a partir de Justicia y Paz donde comenzamos a hablar de memoria para la reconciliación, de memoria para la paz. Sin duda alguna le hemos dado mucha relevancia a los testimonios de las víctimas y hemos polarizado el debate, y los medios se han encargado de ello, descartando, desdeñando la importancia de los testimonios de los perpetradores. Creo que una de las labores fundamentales del periodismo, que puede llegar a tener el periodismo, es fomentar, además de la fiscalización de la cual nos hablaban los expositores anteriormente, es el debate, la deliberación, la discusión pública. Cuando uno asiste a los tribunales de Justicia y Paz, logra comprender que lo que dice el perpetrador siempre es un modelo, siempre es un libreto, y un libreto que responde a una serie de intereses. Eso es lo que nos plantea Lane Payne, una politóloga norteamericana, en un texto clásico, Testimonios perturbadores. Siempre responde a un libreto. Pero que el asunto no está en lo que diga o deje de decir el perpetrador, sino en cómo eso que dice o deja de decir se convierte en un debate que nos permite mínimamente la comprensión de una realidad llamado paramilitarismo. Eso no ha ocurrido. Y aquí también hay que señalarlo, y esto ya en términos mucho más comunicativos, se han tomado decisiones, ¿cierto?, que no han contribuido a fomentar ese debate. El hecho, por ejemplo, de que las versiones libres de los paramilitares sean restringidas bajo la premisa judicial de la reserva sumarial, ha imposibilitado que lo que ellos digan en estas versiones libres, en estos tribunales, sea de público conocimiento. Yo pongo el caso de Argentina. Argentina, cuando retorna a la democracia, toma una decisión, cierto, que fue fundamental en términos políticos y que parte de una decisión comunicativa. Vamos a transmitir por televisión pública los juicios a los perpetradores. Pero aquí no. Y como efectivamente
lo que se diga en Justicia y Paz no forma parte de las agendas periodísticas de los grandes medios, pues efectivamente tenemos una realidad 10 años después que sigue siendo incomprensible para la mayoría de los colombianos. ¿Y qué decir del tema de La Habana? Nos lo explicaban anteriormente pues, los dos expositores. Si algo ha fallado, ha sido la estrategia de comunicación, la incapacidad del gobierno para que los colombianos podamos comprender lo que está en juego ahí en La Habana, ¿cierto? Pero también la incapacidad del periodismo y de un periodismo que no ha estado a la altura en muchos sentidos. Cuando uno tiene la oportunidad de asistir a estos eventos que convocan a las víctimas no se sienten representadas por ese discurso periodístico. Y ese es un elemento fundamental. Quiero cerrar, para no abusar del tiempo, como con un par de conclusiones fundamentalmente en lo que tiene que ver con los estudios en el campo de la memoria. Digamos, es un campo fundamental, ¿cierto? Y aquí me remito, digamos, al texto de Jesús Martín Barbero, que aparece en